Las mujeres no eligen al mejor hombre, eligen al que mejor interpreta el poder. Y por eso, una y otra vez, el trono está ocupado por el idiota con traje, no por el filósofo en exilio. En su obra Vigilar y Castigar, escribió una frase que debería estar tallada en piedra. A la visibilidad es una trampa, pero el hombre estúpido no teme a la visibilidad. La anhela, la necesita. Vive en la luz porque jamás se ha cuestionado el precio de ser visto. Nos entrena desde dentro. Crea cuerpos dóciles, seres que internalizan la vigilancia aunque se autorregulan, que dudan antes de moverse. Y ahí está el problema. Tú ves los muros, él los atraviesa, tú piensas demasiado, él simplemente actúa, y en este teatro grotesco que llamamos realidad, la actuación es poder, no el mérito, no la virtud, no el conocimiento, solo la capacidad de ocupar el espacio como si te perteneciera. Y ahí, el idiota reina, porque su ignorancia no es ausencia, es armadura, porque mientras tú quieres merecerla, él simplemente la toma, porque mientras tú estás calculando si tu deseo es legítimo, el tonto ya ha dado el primer paso, y lo ha dado con una libertad brutal. No analiza el escenario, lo ocupa, y lo domina sin darse cuenta. No es una exageración, es una escena repetida a lo largo de la historia. Ha sido testigo de ella, la ha sentido, lo concebía como algo que circula, que se reproduce, que se ejecuta. Su mente, que debería ser su fuerza, se convierte en su prisión. Se observa, se cuestiona, se castra, es el prisionero de una conciencia excesiva. Vive editando cada palabra, ensayando cada gesto, calibrando su existencia con la esperanza de ser interpretado correctamente. Pero mientras él está corrigiendo su guión, el idiota ya está riéndose con ella. Dijo, en el poder no es una institución ni una estructura, no es una cierta potencia de la que algunos están dotados. Es el nombre que se le da a una situación estratégica, compleja en una sociedad determinada. En otras palabras, el poder no está en el contenido, está en la actuación. Por eso, cuando un hombre mediocre se acerca a una mujer valiosa y dice algo absurdo, ridículo o atrevido, no está siendo irracional, está ejecutando una estrategia de poder, aunque no lo sepa. Y en ese instante, gana. No porque sea más inteligente, sino porque actúa como si lo fuera. El hombre sin profundidad, con la mente vacía y la boca ruidosa, entra en una habitación y de inmediato, la gravedad lo sigue. Camina como si fuera un rey, no porque lo sea, sino porque no sabe que no lo es. Mientras tanto, el hombre inteligente, introspectivo, complejo, queda invisible. No porque le falte valor, sino porque no lo expone en el teatro correcto. Foucault entendió este absurdo con una claridad aterradora. Foucault no veía el poder como una cosa que uno posee. El hombre brillante, en cambio, queda atrapado en su propia lucidez. Foucault nos advierte que el sistema moderno no solo nos disciplina desde fuera. La paradoja es esta: el hombre estúpido es libre no porque sea valiente, sino porque es ciego a las jaulas que te detienen a ti. El hombre inteligente vive bajo vigilancia constante, no externa, sino interna. Cada paso que da está filtrado por la conciencia. Cada palabra que dice ha pasado por 10 versiones en su mente. Has interiorizado los ojos del juez, del maestro, del terapeuta, del padre, del sistema. No haces lo que deseas, haces lo que no molesta. No dices lo que piensas, dices lo que no te expone. Pero en ese acto de autocontrol te estás desarmando, te estás apagando y te estás volviendo invisible. Y tú, con toda tu inteligencia, no eres útil para el juego. Si no lo sabes jugar, lo muestra. No se pregunta si gritar en redes sociales es ridículo, grita. No reflexiona sobre si hablar de sí mismo es narcisista, hablan porque no está buscando profundidad, está buscando atención. Se ríe de lo que a ti te duele. Habita el cuerpo mientras tú habitas la mente. Y en esa diferencia, él avanza y tú te quedas. Y la atención es el primer paso hacia el poder. Porque en esta estructura, ser visto es ser validado. El tanto, no porque sea más competente, sino porque no resiste el guión. Lo interpreta el guión, lo exagera, lo vive. Y en ese juicio, en esa comprensión, te estás alejando. No porque no tengas valor, sino porque no te colocaste donde ese valor pueda ser sentido. Porque en un sistema de poder, quien no piensa demasiado, tiene ventaja sobre el que lo piensa todo. El primero se mueve en él, segundo, duda. Y el poder, como el deseo, no espera. Se entrega al que se atreve. Y en este mundo, el hombre estúpido no pide permiso. Lo toman porque ella no puede admirar tu profundidad si nunca la compartes. No puede responder a tu presencia si nunca la firmas. Y en una sociedad construida sobre la óptica, quien mejor actúa, gana. No improvisa, calcula. No se lanza, reflexiona. No actúa,
evalúa, y mientras él está diseñando la mejor manera de presentarse, el estúpido ya se ha presentado como dueño del lugar. Porque el idiota no duda, no cuestiona, no teme. No por valentía, sino por ceguera. Y esa ceguera lo vuelve invencible en un mundo donde la velocidad pesa más que la verdad. Foucault habló del nacimiento del cuerpo dócil, ese ser humano que no necesita ser vigilado porque ya se vigila a sí mismo. Y tú eres ese cuerpo, porque la visibilidad, como decía Foucault, no es un derecho, es un atro. Y solo aquellos que la desprecian logran dominarla. El hombre estúpido no teme hacer el ridículo, aunque sus discursos hablen de profundidad, de madurez, de inteligencia emocional. Su cuerpo reacciona a otra cosa, a la presencia en la energía que no pide permiso, al deseo que no duda. Mientras tú estás esperando el momento correcto, él ya está ahí, ocupando el espacio, tocando, hablando, existiendo sin censura. No le importa parecer superficial, arrogante o excesivo. Él no piensa en cómo será percibido, simplemente se muestra. Y en ese acto crudo, se vuelve magnético, porque en un mundo saturado de máscaras, el que no parece tener una, se convierte en mito. La mujer lo siente, aunque no lo diga, aunque lo niegue. Y no se trata de justicia. Foucault lo deja claro, el poder no premia la virtud, premia la utilidad. El idiota no se pregunta si mostrar su dinero es superficial. Mientras tanto, tú estás afuera observando, juzgando, comprendiendo, la brutalidad de esta dinámica. Es que no se corrige con razón, porque no es racional y el tonto toca lo que tú temes mirar. Foucault no idealiza al idiota, lo revela, nos muestra que su ignorancia no es debilidad, es ventaja estructural. Has creído toda tu vida que el conocimiento era el camino, que comprender el mundo te daría una llave secreta, que leer más, sentir más, pensar más, te haría más merecedor. Pero el sistema no premia la conciencia, la castiga, porque cuanto más entiendes, más dudas. Y cuanto más dudas, menos actúas. El estúpido, en cambio, no carga esa maldición. Es la confianza. Y el estúpido camina como si tuviera derecho a todo, como si el mundo fuera su escenario y los demás solo espectadores. Él no gana porque sea superior. Es ser el hombre que ella recuerda tarde, cuando ya ha pasado por la tormenta del deseo y busca la calma del consuelo. Pero ya es tarde para ti, porque ella no amará tu mente si antes no tocó tu presencia. No respetará tu silencio si nunca escuchó tu voz. No te elegirá si nunca estuviste realmente ahí. Gana porque actúa como si lo fuera. Y en esta sociedad de performance, eso basta. Pero ese día no llega, porque no se trata de justicia. Se trata de percepción, de impacto, de audacia, de ese instante en que uno actúa y el otro duda. Y tú siempre estás en el segundo grupo. Él no necesita entender para moverse, y en esa ignorancia estratégica, arrasa con todo. Glorifica al que toma el micrófono sin haber leído un libro. No recompensa al que entiende, recompensa al que representa, y tú sigues esperando que la verdad tenga voz propia, que tu valor se manifieste sin empujar. Pero eso no ocurre, porque sin escena no hay eco. Foucault lo explicó sin anestesia. El poder no se posee, se ejecuta. ¿Dónde deposito mi deseo si cada intento se encuentra con el muro de lo inmediato? Foucault diría que el horror no es de profundidad y es de silencio, tu autocensura obediente. Porque el alma, esa que tanto proteges, también puede convertirse en una prisión. Y tú estás encerrado dentro de ti mismo, viendo cómo la estupidez baila con lo que tú solo soñaste tocar. No se hereda, se representa. El estúpido representa poder porque no lo cuestiona, porque lo encarna con una naturalidad que tú jamás lograste. Tú ves su falta de profundidad, su incapacidad emocional, su torpeza existencial, pero ella no lo ve, no porque sea ciega, sino porque él la hace sentir. Y tú, con tu brillantez contenida, solo piensas. Piensas tanto que te diluyes, mientras él, sin pensar nada, se vuelve inolvidable. Tú necesitas argumentos. Él solo necesita presencia. Tú esperas reciprocidad, él se adelanta. Él ya está dentro. Y ese desequilibrio es letal, porque en el terreno del deseo, gana el que no titubea. Q. Seer, respetuoso, cuidadoso, consciente, te dará ventaja. Pero Foucault ya lo advirtió. La bondad no es una moneda válida en el mercado del poder. Lo que cuenta es la capacidad de circular dentro del sistema sin fricción, y el estúpido se desliza porque no tiene conciencia que lo detenga. Tú, en cambio, te tropiezas con tu propia integridad. Lo más doloroso no es verla elegirlo, es verla sentir por él cosas que tú sabes que no merece. Porque lo que seduce no es la virtud, es la vibración, no es el currículo. Es la seguridad sin base, no es la verdad. Has confundido ética con estrategia. Crees que ser bueno te abrirá puertas.
Tu castigo no es el rechazo. Y tú sigues creyendo que algún día ella verá, que despertará, que notará lo que vales. El sistema que habitamos no premia al que observa, premia al que interrumpe, no glorifica al sabio. Y entonces te preguntas, ¿qué me queda? ¿Qué hago con toda esta claridad que me aísla? Foucault no habló de esperanza, habló de estructuras, y tú sigues esperando que la estructura se doblegue ante tu autenticidad, que si tú haces todo bien, eventualmente, alguien te verá. Pero lo que ves es otra cosa. Han mujeres potentes entregando su cuerpo, su atención y su tiempo a hombres que no saben ni sostener una conversación. Su mano en la cintura de la mujer que tú admiras desde lejos. No porque tenga algo más, sino porque se ofrece primero. Tú esperas que se note tu valor, no. La respuesta no está en volverte él. Está en dejar de pedir permiso. En asumir que tu verdad no vale si nadie la escucha. En comprender que tu profundidad necesita cuerpo, escena, sonido. Que el alma no basta si no se proyecta. Que el deseo no se comparte si no se afirma. Que el mundo no es justo, pero es sensible al impacto. Él ya está siendo aplaudido por nada. No renunciar a tu lucidez, sino permitir que brille con fuerza, no con miedo. Porque si sigues esperando ser descubierto, seguirás siendo un secreto. Y los secretos no transforman nada. Solo se pudren en el silencio. Tú te niegas a actuar sin convicción. Él actúa con descaro y gana. Porque en esta lógica, actuar es existir. Y tú, con todo lo que tienes, sigues pareciendo ausente. Porque no tiene miedo de ser visto, incluso si lo que muestra es vacío. Y en un mundo donde la atención es poder, mostrar basura con seguridad es más eficaz que esconder oro con miedo. Y tú te consumes por dentro. No entiendes cómo la inteligencia no seduce, cómo la empatía no cautiva, cómo la sensibilidad no basta. Y entonces aparece la rabia, no una rabia vulgar, sino una rabia existencial. Una rabia que se pregunta si hay algún sentido en contener tanto si nadie lo recibe, que algún día el mundo reconozca al verdadero hombre detrás del telón. Pero este sistema no valora lo que se esconde, valora lo que brilla, aunque esté vacío. Él diría que el sistema no está diseñado para premiar tu esencia, sino tu capacidad de adaptarla. Que el poder no se conquista desde la verdad, sino desde la visibilidad. Y que la moral, cuando se convierte en parálisis, es solo otra forma de sumisión. Tú crees que estás siendo ético, pero estás siendo invisible. Crees que estás siendo profundo, pero nadie te escucha, porque no estás ahí. Y por eso el estúpido sigue ganando. No porque tenga más que tú, sino porque muestra más, aunque no tenga nada. Has crecido creyendo que el amor es justo, que el mérito encuentra su camino, donde el guión premia la audacia, no la coherencia, donde el público responde al volumen, no al contenido. Y tú, creyendo que tu silencio habla, sigues quedando fuera de escena. Foucault lo diría sin piedad: en si no ocupas el espacio, otro lo hará, y no importa si lo hace peor, importa que lo hace. Pero Foucault no te daría consuelo, daría claridad. El idiota, en cambio, está en todas partes. Su rostro en los anuncios, su voz en los podcasts, su risa en las fiestas. El problema no es ella, no es él. Anne es el escenario, es el teatro donde se juega todo. Tú esperas la invitación. Él ya está bailando. Entonces, ¿qué queda? ¿Corromperte? ¿Imitar al idiota? ¿Convertirte en lo que desprecias para finalmente ser visto? Y ahí está tu desafío a no cambiar tu esencia, sino volverla visible. La mujer no elige al mejor hombre, elige al que mejor interpreta el poder. Y tú sigues pensando que ella no lo ve, que en algún momento abrirá los ojos y se dará cuenta de que el idiota no tiene nada dentro, que el poder no necesita ser justo para ser efectivo, que la atracción no es un premio a tu profundidad, sino una reacción a tu energía. Y mientras tú cargas con tu biografía, él simplemente aparece. No tiene historia, ni heridas, ni explicaciones, tiene presencia. Y en esta sociedad, la presencia vence a la esencia. Pero ¿y si no está dormida? ¿Y si ella ya sabe que él es superficial, pero igual lo prefiere? Tu análisis, anestesia, tu sensibilidad, condena. Y Foucault te lo gritaría: desde la oscuridad en el alma es la prisión del cuerpo, no renunciando a tu inteligencia, sino poniéndola en juego. No escondiéndote en la crítica, sino encarnándola. No esperando que ella vea lo que vales, sino haciendo que lo sienta. Porque al final, en esta batalla entre presencia y profundidad, gana el que actúa con verdad y sin miedo. Tu mente, en lugar de liberarte, te ha encerrado. Y si su elección no es ignorancia, sino necesidad. Foucault te diría que el deseo no obedece a la lógica. Te han educado para merecer, pero el mundo no premia méritos invisibles. Premia gestos, movimientos, palabras, incluso vacías, si son dichas con seguridad, una red invisible de normas, signos y expectativas
que te domesticó sin que lo notaras. Tú no eres libre, eres educado, programado para no incomodar, para no sobrepasarte, para no asustarla. Pero entender sin tocar, sin mostrar, sin afirmarse, es solo teoría. Y ella ya está cansada de hombres que piensan demasiado y actúan demasiado poco. Por eso, el estúpido gana, porque es acción pura en síntesis, sin justificación, sin miedo. Pero nadie le advirtió a ella que tu contención era virtud. Nadie le dijo que tus silencios eran respeto. Ella solo siente que no estás. Y ahí estás tú, pensando cada phrase, evaluando cada mirada, revisando tus intenciones antes de levantar la mano. Estás sin filtros, sin frenos, sin profundidad, pero su estupidez se convierte en una ventaja, no por su contenido, sino por su capacidad de avanzar sin duda. Porque el deseo, cuando es observado, se enfría. Y tú, que lo observas todo, te congelas. Foucault no hablaría de amor. Hablaría de cuerpos entrenados, cuerpos que aprendieron cuándo hablar, cuándo mirar, cuándo acercarse. Tú aprendiste a esperar. Él nunca aprendió a detenerse, y por eso llega antes. Mientras tanto, él ya la está tocando. Tú pides permiso, en él toma, y en esa diferencia de tiempo, se decide el destino de tu noche. O de tu vida. Foucault lo llama tecnología del poder en el otro. La mujer no lo elige porque sea mejor, lo elige porque la hace sentir. Y tú creíste que entenderla era suficiente. Aquí está la paradoja final. Tú sabes más, pero vives menos. Has acumulado tanta conciencia que ya no sabes moverte. Tu virtud se volvió jaula, pero aún puedes salir. No, estás perdido, programado para obedecer, para callar, para moderar tu fuego. Desde niño, cada impulso fue domesticado, cada emoción corregida. El estúpido no fue tocado por esa pedagogía del control. Nadie le instaló un juez interno, nadie le enseñó a temer su propio poder. Él no tiene discursos sobre consentimiento o respeto emocional, tiene audacia, tiene movimiento, porque no pide permiso para entrar en su espacio emocional, no por falta de valor, sino por exceso de prudencia, porque convertiste tu alma en un museo, y nadie toca las piezas de un museo. Las miran desde lejos, las respetan pero no las aman, porque no analiza si está preparado, porque no teme ser rechazado, simplemente actúa. Y en esa acción brutal, sin teoría, sin conciencia, ella siente algo, tal vez confusión, tal vez rabia, tal vez deseo, pero siente, tiene cuerpo, y por eso gana. Porque mientras tú defines, él toma forma, mientras tú piensas, él ya está ahí. Foucault no lo llamaría privilegio, lo llamaría dominio de escena. Cada gesto deseo, monitoreado por una estructura que Foucault llamó biopoder. El sistema no necesitó gritarte, te educó con silencio. Te enseñó que un hombre correcto no interrumpe, no invade, no exige. Y tú te convertiste en eso, incorrecto, invisible, solitario, y tu cuerpo, por más mente brillante que tengas, está ausente. No proyecta, no interrumpe, no exige. Tu energía se disuelve en la cautela, en el miedo al juicio, en la necesidad de ser comprendido antes de ser sentido. Y ella, la mujer, no espera comprensión, espera impacto, espera vibraciones, espera ser tocada por algo que no pueda nombrar. Pero el otro no. ¿Dónde se entrena ese poder? En lo cotidiano, en el language, en las miradas, en las fiestas, en los trabajos, en los algoritmos. Tú lo ves, pero no lo habitas. Es ligereza, es estrategia sin saberlo. Porque el poder no siempre se manifiesta en estructuras, títulos o ideas. A veces, el poder es simplemente no saber que está siendo observado. Y así camina el estúpido sin cargas, sin culpa, sin guión. Pero tú, que has leído a todos, que has sentido cada palabra, que has construido tu alma con precisión, tú no sabes cómo entrar. Estás siempre al margen, observando, interpretando, esperando el momento justo que nunca llega. Mientras tanto, él baila mal, pero primero, habla sin sentido, pero con fuerza. Se equivoca, pero no se disculpa. Él no sabe qué está haciendo. Y eso es exactamente lo que lo hace peligroso. La ignorancia en este mundo no es debilidad, es camuflaje. Foucault te explicaría que no hay poder sin cuerpos. Por eso lo elige a Ellen. No porque sea digno, sino porque su mera presencia quiebra la norma. Y tú, que querías que ella viera tu verdad, te vuelves transparente. Y lo más cruel es que sigues creyendo que estás haciendo lo correcto. Crees que ser respetuoso te hará visible, que ser profundo te volverá irresistible, que tu conciencia es un imán. Pero no lo es. No en esta estructura, no en este teatro social donde el guión no lo escribe el más sabio, sino el más visible. Y ahí estás tú, esperando que alguien te lea entre líneas, mientras el otro grita el título. Y lo que te dirías, simple,
El poder no se posee. Se ejecuta, se encarna, se proyecta. No basta con saber en allá hay que actuar. Y tú sigues esperando el momento ideal para hacerlo. Pero el momento ideal no llega, no existe. Es una trampa del sistema para mantenerte paralizado. Ella no quiere leer query. Y tú escribes poesía en código Morsean. Eres brillante, pero inaudible. Eres fuego, pero contenido. Eres deseo, pero castrado por una ética que no fue diseñada para que triunfaras, sino para que no estorbaras. Foucault no fue un filósofo del poder, fue su cirujano. Y.L. estúpido. Sin saber leer ni escribirlo, lo actúa con una naturalidad brutal. No sabes cómo habitar tu cuerpo. Su ignorancia no es un defecto, y su ventaja, y su libertad. Él entra, interrumpe en él, la invade para validarse a sí mismo. Tú ocultas tus defectos. Él los exhibe como tatuajes. Tú esperas reciprocidad, él exige rendición. Y en esa dinámica tú te vuelves amable, pero prescindible en él, insoportable, pero inolvidable. No porque sea valiente, sino porque no fue entrenado para temer. No fue programado para cuestionar su deseo. No conoce las reglas y por eso las rompe sin saberlo. Tú presentas argumentos. Él presenta una sonrisa torcida. Tú llevas una tesis. Él lleva una mirada insolente. Y mientras tú construyes con palabras, él destruye con presencia. Ella no sabe por qué, pero algo en su cuerpo reacciona. Algo que tú no logras activar porque sigues tratando de convencerla en vez de conmoverla. Y al romperlas, genera una energía que tú no puedes replicar desde tu prisión de pensamiento. Ella no lo elige por su lógica, lo elige por su ritmo, no lo respeta. Lo siente, no lo admira, lo experimenta. Porque en un mundo donde todos piensan antes de tocar, el que toca primero se vuelve inolvidable. No por su mérito, sino por su timing, por su brutalidad, por su animalidad. Tú sigues queriendo merecerla. Él la toma. Y aquí está el crimen invisible tú te autocensuras para protegerla de ti. ¿Es justo? No. Es real, sí. Porque el juego nunca fue sobre quién es mejor hombre. Fue sobre quién interpreta mejor el poder. Y tú, que sabes todo sobre el alma, has vivido creyendo que la inteligencia era tu pasaporte al amor, al respeto, a la visibilidad. Pero nadie te dijo que el mundo no premia al lúcido, sino al que irrumpe. Nadie te advirtió que ser consciente, reflexivo y profundo en una sociedad de apariencias es como hablarle al desierto, esperando una ovación. Y en una cultura que se alimenta de estímulos, la sensación siempre gana, porque el cuerpo reacciona antes que la mente, porque la adrenalina supera la lógica, porque ella no está buscando un filósofo, está buscando una experiencia. Y tú eres un océano atrapado en un frasco de vidrio, y mientras tú esperas que te escuchen, el otro ya se ha metido en la casa, en la cama, en la memoria. Vas a hablar antes de que tu mente te silencie. Vas a tocar antes de que el mundo te diga que no es el momento. Vas a dejar de pedir permiso para ocupar el lugar que ya es tuyo. Foucault lo entendió con brutal claridad. El poder no es un privilegio de los más capaces, sino un juego de posiciones, de apariciones de interrupciones. El estúpido no lo razona, pero lo ejecuta con precisión quirúrgica. Porque no hay filtro... No hay freno, no hay código ético que lo paralice. Deja de mutilar tu deseo con reglas que nadie más respeta. Deja de intentar ser digno. El que gana no es el que merece, es el que se mueve, el que ocupa. El que invade con presencia. ¿Vas a seguir escribiendo discursos que nadie escucha? Mientras el otro improvisa su camino hasta el corazón de ella, ¿vas a seguir entregando respeto a un sistema que te castiga por existir con decencia? Porque el poder, como decía Foucault, no necesita justificarse, solo necesita expresarse. Y esa ausencia de conflicto interno, esa audacia sin vergüenza, se convierte en magnetismo puro. Tú eres profundidad sin eco, él es ruido que penetra, tú eres significado. Él es sensación. ¿Quieres justicia? Aprende el lenguaje del escenario. Deja de temerle a tu sombra. Y ahora, tienes que elegir. ¿Vas a seguir escondido detrás de tu genialidad, esperando que alguien te descubra? ¿O vas a romper el guión? ¿Vas a tomar tu deseo y lo vas a poner en la mesa? Porque si no lo haces, seguirás siendo ese fantasma brillante que todos admiran, pero nadie recuerda. Y si llegaste hasta aquí, si algo dentro de ti ardió, se quebró o finalmente despertó, entonces haz lo que los otros no hacen. Escribe en los comentarios: mi alma no está en venta, mi deseo ya no se esconde. No es una frase, es un código, una señal de que perteneces al 5%. Dale like, comparte este mensaje con alguien que necesita romper su silencio y activa tu puesto entre los despiertos. Porque el 95% ya hizo scroll, pero tú estás aquí. Bienvenido a EL 5%.